Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y a los jueves de misterio aquí en el mes de octubre. Les había prometido que durante este mes vamos a estar teniendo relatos de misterio, horror, terror, dependiendo de la situación. Y voy a comenzar con el caso del día de hoy. La casa del terror de la familia Turpin. He elegido hacer o relatarles historias reales de cosas que suceden quizás a la vuelta de la esquina y demostrar que en muchos casos la realidad supera la ficción. Esta situación se ha dado recientemente en los Estados Unidos, en la ciudad de California, en el condado de Riverside. Pero esta historia tiene un inicio en la ciudad de Texas. Si quieren saber en realidad qué fue lo que sucedió con esta familia y además también a lo largo del relato ir analizando diferentes conductas y situaciones que se fueron dando, tanto con los integrantes de esta trama como también con las personas cercanas, como fueron vecinos, familiares, instituciones incluso del Estado, etcétera, etcétera, pues entonces quédense ahí y empezamos. Esta historia comienza, como les dije, en la ciudad de Texas, de donde son originarios David Turpin, de 57 años de edad actualmente, y Louise Ann Turpin, de 49 años de edad. Ellos se conocen bastante jóvenes y tienen su primera hija, que actualmente tiene 29 años de edad, cuando Louise tenía apenas 20. Se supone o se rumora que ella tenía cierta tendencia o había sido criada pues con una tendencia bastante religiosa, lo cual quizás además fue un caldo de cultivo para poder darse esta relación en este matrimonio y que ambos padres fueran luego entonces responsables del maltrato, tortura y secuestro que sufrieron sus 13 hijos en el futuro. Bien, comenzamos entonces la historia en la ciudad de Texas. Ellos viven en una casa en esa ciudad y David tenía un trabajo estable como ingeniero y Louise era ama de casa. En un principio tenían una estabilidad económica bastante o relativamente holgada debido al trabajo que tenía David y vivían en una casa relativamente cómoda de una familia pues normal, americana, estándar, como podría conocerse. No se veía a simple vista ningún tipo de indicios que dijeran que tenían un tipo de comportamiento extraño ni hacia ellos ni a sus hijos. A no ser porque actualmente, y después de conocido todo el escándalo en el cual está envuelto toda la familia, una de las compañeras de clases de la hija mayor, que hoy en día tiene 29 años, y la cual fue encerrada a partir de los 9 años de edad, durante sus primeros años de vida, sus primeros 9 años de vida, ella pues frecuentó la escuela, primaria y eso, y una de las compañeras de clases de ella pues relató que el comportamiento de esta niña era una niña bastante tímida y que era una niña que hablaba relativamente poco, era más delgada de lo normal y que habitualmente usaba casi siempre la misma ropa continuamente y además también que tenía un comportamiento como de miedo o algo así. Y algo muy particular que la chica pues relató hoy en día es que tenía un olor bastante fuerte y penetrante, como que no se duchaba. Este dato es muy importante ponerlo en preaviso porque luego en lo más adelante en el relato pues van a darse cuenta que esto era simplemente un preaviso de toda la situación que luego se iba a dar y que aparentemente nadie notó o nadie previno, dado que todos estos indicios ya son algo un tanto preocupante, pero de todas maneras ni sus compañeros de clases ni sus mismos profesores en ese momento tomaron nada de esto en cuenta y la cosa se dio a peor. No se sabe exactamente cuáles fueron las razones por las cuales después de llevar una vida relativamente normal y de sus hijos, sus primeros hijos ir a la escuela, me parece que 2 de sus hijos fueron a la escuela regular. ¿Por qué razón entonces luego ellos deciden sacarlo de la escuela y comenzar a llevar una vida de encierro para con ellos? No se sabe del todo. Pero con este dato previo que les he dado ya se puede deducir que el maltrato no empezó de la nada ni de sorpresa a la edad de 9 años cuando la encierran definitivamente en su casa a ella y a todos sus hermanos menores, sino que también se venía dando ya previamente, teniendo en cuenta pues que la niña olía bastante mal, lo que mostraba que tenía signos de higiene bastante deficientes, que usaba siempre la misma ropa como si fuera una especie de uniforme, algo también bastante pues a tomar en cuenta y algo muy extraño o peculiar.
Y además también que la niña tenía un comportamiento social bastante extraño, aislado y esas cosas. Todos indicios que pudieron ayudar quizás en su momento a estos niños a que en un futuro no sufrieran todo lo que en realidad tuvieron que pasar. ¿Qué sucedió entonces en detalle? Luego entonces de esta situación, al parecer la familia decide por alguna extraña razón pues ya no mandar a los niños que en ese momento eran pequeños todavía a la escuela y comienzan a dejarlos en casa definitivamente encerrados. El encierro era total y absoluto. No se le permitía ni siquiera a salir al patio de la casa, tener ningún tipo de contacto, ni siquiera con ningún tipo de vecinos y tampoco con ningún familiar, ni siquiera vía telefónica. O sea, era un secuestro total. Para lograr este objetivo, ellos hicieron diferentes cosas. Una de ellas fue apelar al derecho del homeschooling que tienen en los Estados Unidos, donde los padres tienen derecho a no enviar a sus hijos a la escuela y por esa razón entonces ellos tenían la posibilidad de que los niños no tuviesen que salir de la casa y que no fuera tampoco a recibir una visita indeseada de la policía enviada por la escuela por la falta del niño a la escuela. Y evitar toda esa clase de cosas. Que las personas que digan que van a hacer un homeschooling con sus hijos no necesariamente tienen que ser personas capacitadas, ni estudiadas, ni profesores de profesión, ni nada de eso. Por lo que este tipo de personas pudieron pues colarse por debajo de esa posibilidad para así de esa manera poder mantener a sus hijos cautivos en sus casas sin que recibieran ayuda de absolutamente nadie. El encierro consistía, como les dije, pues en no dejarlos salir a ninguna parte, pero no solamente eso, sino que además también y a medida que se ha ido desarrollando todo el caso y han salido diferentes detalles de todo lo que sucedía en la casa, podemos notar que una de las primeras torturas era la falta de alimentación adecuada. Simplemente se les daba de comer una sola vez al día a estos niños y de manera bastante escasa, lo cual esto crea una dependencia de la persona que es secuestrada hacia el secuestrador. En este caso eran sus padres, pero es la misma dinámica que se da en esta clase de situaciones. Cuando le comienzas a limitar la alimentación a un cautivo, haces dos cosas. Primero, le limitas la fuerza física y el crecimiento físico también, por lo cual se va a mantener siempre sometido a tu deseo. Y por segundo también, creas un vínculo de premio con este poquito de comida si haces todo lo que yo te voy a decir. Y en esas cosas que las personas tienen que hacer, en este caso estos niños, pues es hacer todo lo que los padres querían, mantenerse sumisos, hacer todas las cosas que ellos dijeran, etcétera, etcétera. Es una de las razones. Además también esta falta de comida tenía varias consecuencias que a saber parece ser que los padres estaban completamente conscientes y lo hacían a conciencia. No se ha estipulado hasta el momento que ellos tuvieran ningún daño mental ni nada de eso. Parece ser que ellos estaban haciendo todas estas cosas sabiendo exactamente lo que hacían y lo que provocaban en sus hijos al hacerlo. En el caso, por ejemplo, del total de los 13 hijos eran 10 niñas y 3 varones. Por lo que nos ponemos quizás a pensar, ¿es posible que este hombre, el padre de la familia, tuviese algún tipo de patología mental, de misoginia o de desprecio hacia el género femenino? Podría ser. Dado que tenía tantas hijas hembras, entonces da algo que pensar. Nos ponemos a pensar, si el caso hubiese sido diferente y él hubiese tenido 10 hijos varones y solamente 3 hembras, ¿hubiera dado el mismo caso de abuso o de encierro total? No lo sabemos. Aparte de eso también, como las chicas en este caso tenían, la mayor de 29 años cuando fue hallada pesaba apenas 37 kilos de peso y tenían un tamaño y estatura y desarrollo óseo similar al de niños. Cuando la policía llegó a la casa y los encontró, pensó que eran niños pequeños por esa misma razón, por la estatura tan pequeña que tenían y el poco peso. No se veían en realidad como adultos desnutridos, sino que se veían como niños desnutridos. Y esto es porque cuando a un niño desde pequeño se le suministra muy poca cantidad de alimentos y muy poca cantidad de vitaminas, el desarrollo y crecimiento del niño pues se va aminorando y crece todavía menos de lo normal. Por lo que, como estos niños fueron encerrados desde su nacimiento hasta el momento en que fueron encontrados, el desarrollo físico que tenían era muy poco. Y no solamente el desarrollo físico, sino también el desarrollo mental y cognitivo de estos niños era bastante menor a la edad biológica que tenían.
Además de eso, otra de las torturas que estas niñas tenían, o estos niños en total tenían, era que se les obligaba a estar despiertos durante la noche y dormir durante todo el día. Esto lo hacían los padres al parecer porque querían aminorar la mayor cantidad de movimientos durante el día de esa cantidad inmensa de niños, de ruidos, de movimientos en la casa, etcétera, etcétera, para que las personas cercanas, porque vivían en un barrio normal, completamente pues poblado, no estaban aislados en una montaña. Cuando escuchamos este tipo de historias pensamos, y es que estaban aislados de toda la sociedad que nadie se dio cuenta. Pues no, vivían en un vecindario completamente normal como todo el mundo. Pero ellos hacían que los niños durmieran durante todo el día para que no escucharan, o en caso de que fueran torturados, golpeados o gritaran o lo que fuese, pues no fueran tan fácilmente notados por los vecinos que vivían cerca o por cualquier persona que pasara cerca. Además de eso, esta falta o esta limitación o control del sueño es otra de las cosas que también estudios han demostrado que, primero, perder horas de sueño durante la noche no son reemplazables durante el día. Por lo que estos niños tenían una deficiencia del descanso enorme, a pesar de que dormían a largas horas durante el día. Pero el sueño que se pierde en la noche, porque el ciclo biológico humano así lo determina, no era apto para que ellos se recargaran de energías. Además, también está demostrado, por ejemplo, en estudios de niños que han ido a guerras o que viven en zonas de guerras, este tipo de niños duerme, es un sueño. No es un sueño que llega al estado profundo, sino un sueño como por encima, para que me entiendan mejor. Y no deja que estos niños en este estado de tortura, en este estado de miedo y terror constante, pues no deja que esos niños puedan llegar a descansar como se debe, creando así entonces, de nuevo, a falta de comida, a falta de descanso adecuado, pues un crecimiento deficiente. Por tal razón, durante la noche, cuando ellos estaban despiertos, de todas maneras, al tener tan poca fuerza, no tenían tampoco la fuerza necesaria como para crear un desorden tal que los vecinos se pudieran dar cuenta de la situación, y por supuesto, mientras las personas están durmiendo durante la noche, no se van a percatar si hay un ruidito X mínimo o lo que sea. Volviendo entonces a la situación de la homeschooling, ellos hacían que los niños estudiaran durante la noche, en esas horas que estaban despiertos. Lo mantenían despiertos aproximadamente, se estima, entre 7 a 10 horas durante la noche, y lo despertaban aproximadamente entre las 8 o 9 de la noche por ahí, y le enseñaban algo. Algunas cosas le enseñaban. Sin embargo, la mayor cantidad de niños que según estudios que le han hecho, después que lo encontraron, no tenían un grado mayor ni siquiera al de segundo de primaria. O sea que lo que le enseñaron era muy poquito. Algunos de ellos sabían leer y escribir, y había una sola cosa que se le tenía permitido a ellos hacer, y era escribir diarios o escribir en sus cuadernos y esas cosas. Por lo que varios de esos niños que sabían leer y escribir, por ejemplo, la mayor misma, que ya había ido a la escuela en su etapa de niñez, habían escrito cientos de libros de tipo diario, de todo lo que sucedía constantemente en la casa. Aún actualmente no se sabe qué hay detalladamente en esos diarios, porque son material de evidencia, pero posiblemente, y estoy muy segura, que en lo próximo y cuando se vaya desarrollando el juicio, pues nos vamos a enterar de cosas todavía terribles. Volviendo entonces a las torturas que le hacían, aparte de quitarle la comida, aparte de dejarles dormir solamente durante el día y no durante la noche, además también los mantenían atados, a los que posiblemente se rebelaran, o a los que posiblemente quisieran hacer algo fuera de lo que los padres les estaban ordenando, o quizás probablemente también parte de los mayores que tenían quizás un poquito más fuerza, pues se mantenían también atados a las camas, a los muebles, a las calefacciones, a todas partes que ellos podrían atarla. En la casa primera donde ellos estuvieron, donde ellos vivían en Texas, cuando ellos se mudaron de esta casa, salieron a relucir diferentes fotos y el testimonio de la persona que ocupó esa casa después de ellos. Y era terrible. O sea, el simplemente escuchar cómo fue el estado en que fue encontrada esa casa nos puede decir algo de lo que esos niños vivieron durante esos 17 años que vivieron en esa casa. La casa estaba completamente llena de excrementos humanos, las paredes, los pisos, por todas partes. Había un olor nauseabundo, insoportable, y era tanto el grado de descuido y de asco en la casa
que ya ni siquiera los animales comunes que pensamos que pueden existir en ese medio de insalubridad total, como son gusanos, moscas o lo que sea, ya ni siquiera eso entraba a esa casa, de tanto el tiempo y tan viejo que estaba pues eso ahí. Sin embargo, la persona que ocupa la casa después de ello, cuando encuentra la casa en esta situación, lo que piensa en un inicio es que, porque el padre fue despedido de su trabajo y en esa época es cuando ellos deciden cambiar de trabajo, de casa, y se van entonces a California. La persona al recibir la casa, lo que piensa al ver la casa en este estado, que posiblemente estaban enojados, que posiblemente porque habían tenido diferentes problemas y ya le estaban pidiendo pues la casa para que la desalojaran. Y ellos lo que pensaron fue que el padre o los padres se enojaron muchísimo y entonces decidieron romper la casa o hacer ese daño en la casa extra, pero nunca pensaron en la posibilidad de que posiblemente en esa casa estuvieran personas encarceladas o secuestradas o algo así. A ninguna de las personas que pasaron por la vida de esta pareja diabólica, digamos que a lo largo de todos estos años que duró esta tortura y encierro de estos niños, a nadie le pasó por la mente pensar que estaba pasando esta situación. Además de la casa, había también una casa rodante. Cuando revisa también la casa rodante, estaba exactamente en la misma situación de insalubridad de la misma casa, llena de heces fecales, llena de orina, llena de basura. Y algo muy peculiar, encontró 2 mascotas muertas y la habían dejado tirada ahí en el piso donde mismo murieron, y habían signos de que alguien había estado encadenado ahí. Lo que esa foto mental nos quiere decir es que probablemente a los niños que se portaran peor, ellos los dejaban entonces ahí atados en la casa rodante a modo de quizás un castigo, de tortura o lo que sea. Imagínense ustedes un niño pequeño encerrado o encadenado en una casa rodante solo, ya ni siquiera junto con sus otros hermanos, que de una u otra manera pues es un paliativo, esa cercanía y compañía por lo menos de sus otros hermanos. Estar entonces solo en esa casa rodante, rodeada del cadáver de tu animalito, posiblemente era la mascota de los niños y esas cosas, además de toda la basura y de todos los animales que atraen ese tipo de basuras, etcétera, etcétera. Imagínense el daño psicológico que hace, ya ni siquiera de hablar del daño físico y de las enfermedades que puedan suceder, porque parece ser que estos niños eran inmunes a todo tipo de enfermedades, estando viviendo permanentemente en este estado de insalubridad grave, porque los niños tampoco visitaron un médico en años. No existen registros médicos de estos niños, tampoco registros dentales, y no visitaban un dentista ni un médico en ningún momento. Lo cual nos lleva a pensar, o bien no se enfermaban, o bien si se enfermaban, los dejaban a la buena de Dios, que se curaran por la gracia de Dios, quién sabe. Teniendo esto también en cuenta, la policía actualmente está investigando y buscando en la casa actual si es que existen, además de los niños que fueron rescatados, cadáveres enterrados dentro de la casa. Dado el caso de tortura extrema que vivían estos niños, es posible que algunos de los niños nacidos dentro de la casa no hayan podido sobrevivir a este tipo de torturas o a este tipo de hambruna extrema al que estaban pues sostenidos estos niños, y piensan que puede ser que en la casa también se encuentren pues cadáveres de niños enterrados en algún lugar. Además de eso, entonces, cuando salen de la casa en Texas, ellos tenían ciertos familiares y hasta ese momento habían tenido incluso la hermana de Luis, la madre, había tenido cierto tipo de contacto con ella en algunas ocasiones. Sin embargo, casi nunca, o mejor dicho, nunca la visitaban en su casa porque ellos no lo permitían. Pero ella sí le había comentado que ella tenía el deseo de seguir teniendo hijos. Y tenemos entonces aquí una extraña situación. Al parecer, y según los recopilados hasta el momento, al parecer ellos tenían un tipo de idea religiosa extraña, aunque no se tienen como fanáticos religiosos hasta el momento, ni mucho menos, sino más bien como psicópatas y nada más. Pero ellos tenían una costumbre. Primero era de enseñarle, lo poco que le enseñaban en cuanto a las clases
a los niños, no eran ni de matemáticas, ni eran de sociales, ni eran de naturales, ni nada de eso, sino que le enseñaban a leer mucho la Biblia y a recitar pasajes de la Biblia de memoria. Y además también le tenían un psicoterror a los niños, diciéndole que si salían afuera había muchas personas malas, que iba a venir pues monstruos o lo que sea a llevárselos. Por esta razón entonces los niños nunca pretendían salir de la casa, tenían terror, horror al mundo exterior, porque los padres le habían dicho que si salían afuera todo era muchísimo peor. Además también todas las reglas extremas que le tenían a estos niños, como por ejemplo que no se podían duchar en todo el año, solamente los adultos se les permitía ducharse una sola vez al año y a los menores o más pequeños se les duchaba 2 veces al año. Y para ellos estar completamente seguros de que no lo hacían, siempre lo mantenían completamente vigilados. Lo único que sí podían hacer era de vez en cuando era lavarse las manos antes de comer. Y para esto los padres lo formaban en una fila y iban lavándose las manos bajo la supervisión de los padres, exactamente de la madre, que era la que siempre estaba pues al pendiente de esta educación de estos niños. Y tenían una regla muy básica: se podían lavar las manos solamente hasta la muñeca. Cualquiera de ellos que se lavara la mano un poco más allá o dejara correr un poquito más de agua de lo normal era castigado duramente por malgastar agua. Era la excusa que ellos tenían. Si en realidad era que ellos tenían una forma de educar demasiado estricta, o que en realidad ellos eran fanáticos religiosos de algún tipo que no se sabe, o quizás incluso podrían ser personas utilizadas para experimentos sociales de algún grupo psicótico, no se sabe hasta el momento. Pero en la primera casa se encontraron diferentes fotos. La persona que compró la casa encontró un álbum de fotos viejo donde habían fotos bastante extrañas. Las fotos que estaban ahí no eran de familiares, no eran de niños, no eran de nada de eso, sino que eran de camas. Eran de las camas de los niños, camas pequeñas, que tenían al lado una especie de metal con una esposa al lado. Y todas las camas tenían una fotografía vacía. Lo cual eso me hace pensar a mí a modo personal, ¿para quién eran esas fotos? ¿Por qué razón ellos estaban fotografiando la forma en la que ellos en un futuro iban a tener atados a sus hijos? Eso es algo que me deja como algo a mí, a modo personal, algo extraño de pensar. Quizás alguien les estaba manipulando externamente y les estaba diciendo a ellos lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer, y tenían que mandarle un informe a alguien, o lo hacían para un informe personal para ellos mismos. Esas fotos son bastante extrañas. Luego entonces ellos se mudan a la ciudad de California, en Riverside, y de nuevo viven en una casa completamente normal, en un vecindario completamente normal, donde viven personas normales. En ese tiempo entonces los padres llegaron incluso en un momento a estar en casas separadas. Vivían ellos en una casa al lado y los niños en otra casa. Llegaron incluso a hacer eso. Y los niños tenían un terror y un grado tal de sumisión que ninguno de ellos en ningún momento pues intentó rebelarse, salir de la casa o avisar. En ciertos momentos en la casa en California, algunos vecinos actualmente entonces dan declaraciones de que llegaron a ver los niños, varios de ellos por ejemplo en una época en el jardín de la casa organizando algunas cosas. En otra ocasión llegaron a ver los niños de rodillas frente al jardín en una especie que pareciera como de juego o algo así, con la madre frente a ellos siempre pues vigilándoles. Y cuando los vecinos les saludaban o le hacían algún ademán, los niños se mantenían completamente tranquilos, mirando hacia el piso, sin pronunciar ningún tipo de palabras. Llegó incluso una de las vecinas a hacer una declaración bastante pintoresca, y ella decía que ella nombraba o denominaba a esos niños los niños clones, porque eran todos iguales. Primero, esa es una de las características de esta familia también, que vestían a todos los niños iguales, todas las niñas con la misma ropa, y a todos los niños con la misma ropa y el mismo corte de pelo de sus padres.
Entonces la vecina le llamaba jocosamente en su momento, sin ella saber en realidad lo que estaba pasando detrás, los niños clones o la familia clon. De igual manera, los niños tenían un tipo de respuesta o comportamiento bastante mecánico, como estudiado o aprendido o algo por el estilo, es lo que ella decía. Y algo también muy especial que esta familia tiene y que asombra aún muchísimo más, es que al parecer en un intento de los padres mantener la normalidad en la familia a cara al público, quizás posiblemente a los familiares de ellos mismos, porque los padres de David Turpin, que son originarios de West Virginia, comentaron también que ellos intentaron mantener una comunicación con ellos durante muchísimos años y fue imposible. Que en varias ocasiones llegaron a visitar, a ir de vacaciones o de visita a California y llamaban por teléfono, le decían voy a ir a visitarlos, y cuando llegaban al aeropuerto no lo iban a buscar. Dicen que lloraban amargamente porque se cansaban de llamar después que llegaban y ellos nunca contestaban, nunca los recogieron, ellos no le permitían ir a visitar a los niños, buscaban mil excusas, etcétera, etcétera. Ellos sí imaginaban que algo extraño podría pasar, pero nunca algo así, porque ellos nunca le dieron ni siquiera la dirección exacta donde ellos vivían, aunque ellos intentaban siempre pues ir a visitar a sus nietos. Y la abuela de los niños, por lo menos, se nota bastante afligida en las declaraciones también que da. Por lo que sabemos entonces que ellos tenían algún tipo de presión que les hacía hacer, el padre tenía una cuenta de Facebook en donde él subía fotos esporádicamente de su familia, y hubo un tiempo en el que estuvieron bastante activos como familia en Facebook, con estas fotos que el padre de la familia hacía. Al parecer, y según lo que yo puedo analizar, es que él lo hacía para que los familiares, sus familiares de él, sus mismos padres, por ejemplo, que estaban constantemente preguntando, quizás amigos o lo que fuese, se quedaran tranquilos y no dieran parte a la policía si ellos veían, por ejemplo, alguna foto familiar normal, pues entonces se tranquilizarían. Para mí es la razón por la cual él hacía esto. No solamente hacía o subía fotos a su cuenta de Facebook familiares que parecieran normal. A continuación les voy a estar mostrando las fotos que se pueden encontrar también actualmente pues en internet sobre las fotos que él subía. Pues como vemos son fotos parecieran fotos normales, a no ser por la particularidad de que todos los hijos son vestidos de forma igual, y además ahora que sabemos que esos no eran niños, sino que eran personas incluso adultas, como sabemos que 7 de los niños encontrados eran ya mayores de edad, o sea, mayores de 21 años, que es la edad de mayoría en Estados Unidos, y solamente el resto eran menores de 20 años de edad. O sea que si vemos esa foto con todos esos niños o todas esas niñas, porque eran 10 niñas en total, pensamos que es una familia normal, pero no lo piensas cuando ya sabes que es una mujer de 29 años que tiene ese vestido puesto y se ve como una niña. Ahí en ese momento es cuando se entiende que algo raro está pasando y que algo no anda bien. Algo también bastante peculiar era que esta familia llegó a hacer en un par de ocasiones viajes en familia. En dos ocasiones fueron a la ciudad de Las Vegas a hacer la renovación de votos de ellos como pareja, y llevaron los niños con ellos. Y están también los videos en internet y también las fotos donde se ven en la renovación de votos y se ven normal, una familia relativamente normal. Les voy a dar también las fotos a continuación.
Como ven, se ven como un grupo de familia normal. De nuevo, si tenemos en cuenta que no son niños, sino que son prácticamente adultos los que están en esa foto, es cuando nos damos cuenta que algo raro puede estar pasando aquí. Además de eso, la persona que hizo la renovación de votos en las dos ocasiones fue la misma persona, eligieron a la misma persona. Él dice que no encontró en su momento nada extraño en el comportamiento de la familia que le hiciera llamar la atención a que algo extraño estaba pasando. Pero ahora que se da cuenta, él pensó que eran niños y que estaban acompañando a sus padres, pero ahora que él sabe que eran adultos, entonces en ese caso, poniendo la comparación, sí que se da cuenta que algo extraño estaba pasando porque ninguno de ellos parecía tener un desarrollo físico mayor de los 12, 13 años, ni mucho menos. Además también que notó que los niños hablaban poco o interactuaban muy poco con él, más que cuando los padres decían, pues pónganse de este lado, vamos a tomar una foto de este lado y esto y lo otro, pues en ese momento pues los niños hacían lo que los padres decían y lo único que él pensó que eran niños muy bien portados y esas cosas. No sospechó nada. Volviendo entonces a una de las particularidades de esta historia bizarra de esta familia, en una ocasión los padres, quizás posiblemente en un intento por volver a mantener esa normalidad ante los vecinos y esas cosas, compran bicicletas para los niños y la ponen en el patio. La ponen en el patio, pero extrañamente las bicicletas nunca se movieron de ahí. Llegaron a oxidarse y a dañarse nuevas sin que nunca nadie las utilizara. Al parecer los padres lo que pensaron fue, bueno, si compramos las bicicletas, la ponemos en el patio, se la mostramos a los niños y posiblemente utilizaran incluso ese tipo de tortura mental para los niños. Mira, te voy a dejar que uses tu bicicleta posiblemente, si haces esto, si haces lo otro, en tal momento dado, lo que sea. Son tipos de manejos mentales con un niño que hace que se mantenga sumiso. La idea es que, o la cuestión es que las bicicletas nunca fueron utilizadas. Algo extremadamente raro y algo que nos dice que ellos buscaban insistentemente mantener una normalidad de cara al público para que esto no saliera a la luz. Aparte de esta renovación de votos, ellos también llegaron a ir 2 veces a Disney World con los niños y eso también es algo bastante llamativo. ¿Cómo sacas a 13 niños torturados de tu casa donde están encerrados, donde 2 o al menos 3 de ellos ya habían vivido una vida normal antes, que es la mayor que llegó a tener una vida normal hasta los 9 años de edad? Los llevas a ese lugar y estás tan seguro de que ellos no van a delatarte. Tenía que ser un control mental total que tenían para con estos niños, que ni siquiera estando en un lugar abierto, rodeado de personas, llegaron a pedir ayuda. Incluso en estas fotos donde están en Disney, se las voy a poner a continuación. Se ve cuando los niños están de nuevo vestidos de forma igual todos, como una especie de deshumanización. Es una especie como de quitarle la identidad a cada uno de ellos, de no permitirle ni siquiera decidir qué te pones, qué no te pones, ni cómo te lo pones. Ustedes son todos iguales, ustedes son solamente algo. Y una de las camisetas o de las ropas que utilizaron en estas salidas que se daban, dicen cosas o dicen thing. Cosa 1, cosa 2, cosa 3, o sea, era algo como manejarlos como una cosa y no como hijos. Algo que llama muchísimo también la atención es que ellos tenían, además de los 13 hijos en esa casa, tenían también mascotas, tenían 2 perros. Al ser encontrados los niños, también fueron encontrados 2 perros y un bebé. De los 13 niños, uno era un bebé de 2 años. Los perros estaban perfectamente alimentados y en perfecto estado de salud. Y la bebé por igual, lo cual nos dice que o bien ellos no tienen ningún tipo de enfermedad mental en caso de que la quisieran alegar en su momento del juicio, porque sabían lo que era la alimentación adecuada tanto para el bebé como también para los perros, y ellos mismos tampoco estaban en estado de desnutrición o de abandono como lo estaban los niños, lo que significa que ellos estaban haciendo eso exclusivamente con el resto de sus hijos, a sabiendas de lo que estaban haciendo y de lo que estaban provocando.
Una de las cosas también que han salido a la luz últimamente es que en esa etapa de tiempo ellos torturaban a los niños, tenían además también una costumbre que era de poner bizcochos o dulces sobre la mesa y prohibirles terminantemente a los niños tocarlos y mucho menos comerlos, y si alguno de ellos lo tocaba o le ponía, lo comía o lo que fuese, le daban castigos extremados. En el caso, por ejemplo, de una de las niñas que en un momento llegó a fugarse, a escaparse de la casa, y fue donde un vecino para pedir ayuda. Al vecino ver la normalidad por fuera de la casa y veía las bicicletas y veía todo y veía que era una familia, los autos, veían que entraban, salían la familia, iban de compras, o sea, los padres. No le creyó a la niña, pensó que era alguna mentira o idea de la niña. Toma a la niña y vuelve y la lleva para la casa y la regresa. Se dice que la niña recibió un castigo tal y tan brutal que nunca más quiso volver a escapar, ni salir, ni pedir ayuda de ningún tipo. Lo cual también nos pone pues en perspectiva del terror y el horror que vivían esos niños en la casa, que ni siquiera se atrevían a salir. La casa no tenía rejas, la casa no tenía ningún sistema de seguridad extremo que los niños estuvieran pues con barrotes o nada de eso, y sin embargo no se atrevían a salir de la casa. En otra ocasión, uno de los vecinos, alertado por el olor extraño que en ocasiones salía de la casa y además por un pensamiento extraño, quizás un ángel de la guarda, pues alguno de los niños le hizo tilín en el oído a este señor, digo yo, fue a tocar la casa a ver qué era lo que estaba sucediendo, y al tocar abrió la puerta a una niña delgada. Dice él que la niña estaba en extremo delgada, pero que él tampoco encontró que era algo extraño o raro. Lo que sí le pareció extraño primero fue el olor de la casa, y segundo que la niña estaba vestida de una forma extraña. Dice él, no era un vestido, no era una blusa, no era un t-shirt, era como si le hubieran tirado un trapo sucio o un trapo viejo por encima para que abriera la puerta. Algo así me pareció. O como un saco o algo viejo o algo así por el estilo. Eso me llamó la atención. Pero cuando la niña abre la puerta y él le dice hola, a la niña ver que no era ninguno de sus padres, cierra la puerta enseguida de nuevo, y el señor tocó y tocó y tocó y ella nunca más le abrió. Dado eso, entonces el señor se va, se retira y piensa, bueno, no, seguramente es una familia medio extraña, no sé qué, y pierde el interés, no se vuelve a preocupar. Eso nos dice que si los niños tenían la puerta abierta, podían abrirla, podían salir, pero no lo hacían, era porque el grado de sumisión que tenían y de terror era completo y total. Y es entendible, porque si tú naces en un cautiverio, creces en el mismo, nunca has visto la luz del día directamente, porque estos niños durante todo el día siempre estaban dormidos y solamente en la noche tenían la posibilidad de estar despiertos. Y si además de eso les vivías dando o inculcando pensamientos y costumbres raras, como decirles te va a pasar algo muy malo, si sales a la calle hay monstruos, si sales a la calle las personas de la calle son muy malas, te van a hacer algo, entonces es normal que el niño no conoce otra realidad y por el miedo a lo desconocido prefiere quedarse en la tortura en la que vive a salir al mundo pensando que eso va a ser todavía peor. Además, también aquí tenemos algo de lo que se llama el síndrome de Estocolmo, que es cuando la víctima llega a amar o querer o justificar a su agresor. En este caso, los torturados, los niños, pues llegan a pensar que lo que sus padres hacen es lo correcto, que está bien y que ellos se ganan esos castigos porque no hacen exactamente lo que ellos dicen. Por lo que llegan a justificarlo, y si llegan a tener la oportunidad de escaparse, no lo hacen. Al final, entonces, ¿cómo logran escapar o salir a la luz esta situación? Pues una de las niñas de 17 años llega a planear cuando nace la última bebé, que actualmente tiene 2 años, y ella tenía 15 años en ese momento. Comienza a planificar que en algún momento ella quiere escapar de esa situación, quiere salir de ahí y quiere además también buscar ayuda para ella y para sus hermanos. Duró 2 años planeando este escape, aunque la casa no estaba cerrada, como les dije previamente. Y sin embargo, el grado de vigilancia, terror y horror era tal, posiblemente no solamente para ella, sino también posiblemente sus otros hermanos, que
los padres posiblemente le decían, mira, si tu hermano o hermana trata de hacer algo, tú tienes que decírmelo, tienes que impedirlo o yo te voy a castigar a ti también puede ser eso. Pero ella trata, durante 2 años, planifica esta huida. Lo primero que hace es que roba uno de los tantos móviles que la madre tenía en su poder. Logra robar el móvil, logra que la madre no lo note o posiblemente lo notara, lo castigara en su momento o lo que fuese, quién sabe. Y empieza a hacer fotos de todo lo que va sucediendo. Hace fotos de las camas, hace fotos de todo lo que va sucediendo, etcétera, etcétera. Es la primera etapa que ella tiene porque ella sabía que, como le pasó a su otra hermana anteriormente, que salió, pidió ayuda y nadie la ayudó, pues ella dijo, yo tengo que, cuando salga, buscar y llevar pruebas para que me crean. Hace fotos y en el momento indicado, cuando llega la oportunidad, ella y otra de sus hermanas salen por una ventana. Eran tan pequeñas, tan delgaditas que logran pues salir por una de las ventanas a pedir ayuda. Caminan solamente 2 cuadras, eran las 6 de la mañana, comenzaba a salir el sol y aprovechan ese momento porque los padres ya los llevaban a la cama cuando comenzaba a amanecer y era el momento en el que ella sabía que los padres estaban ya comenzando o ya dormían o ya estaban relajados o ya no lo vigilaban de forma tan cercana porque pensaban que todos estaban durmiendo. Y lo que los padres hacían es que si alguno de ellos no se quería dormir a tiempo, los encadenaba en la cama y de todas maneras entonces así ellos tenían su tranquilidad. La niña sale con su hermana, camina solamente 2 cuadras y la segunda comienza a tener pánico porque no conoce el mundo que está observando, tampoco conocía todo lo que estaba pasando. La cuestión es que tenía un pánico, un miedo total y dice, no, tengo miedo, no puedo seguir con esto, me voy a devolver y se regresa a la casa donde la estaban torturando. Se regresa, pero su hermana de 17 años, gracias a Dios, tuvo la valentía suficiente y dice, no, voy a continuar. El policía incluso le dice, es terrible, mi niña, que tú estés pasando por esta situación. Y ella le dice, yo no soy una niña, tengo 17 años. Y es ahí donde la policía queda en shock total, porque él dice que para él era una niña de no más de 10 años de edad. Van a la casa y cuando tocan la puerta, comienzan a tocar la puerta insistentemente y dicen, es la policía, abran la puerta. Los padres se demoran al abrir la puerta y cuando ellos amenazan con tumbar la puerta, es cuando ellos al final abren la puerta. Se sabe entonces hoy que se demoraron para abrir la puerta porque estaban empezando a quitarle las cadenas a algunos de los hijos que estaban encadenados para que la policía pues no los encontrara en esa situación y poder quizás alegar que era mentira lo de la niña o cualquier cosa, quién sabe lo que tendrían ellos en mente. La cuestión es que no logran desencadenar a todos y la policía, abren la puerta, la policía entra y pide entonces mirar la casa y lo primero que hacen es que automáticamente ven el nivel de asquerosidad, de sucio, de todo que hay en la casa y ven a uno de los niños encadenados y automáticamente pues esposan al padre, esposan a la madre, le dicen que están detenidos, etcétera, etcétera. Y así es entonces como termina esta historia de terror de 13 niños que duraron 20 años de su vida secuestrados por sus propios padres en su propio hogar. Actualmente los Turpin enfrentan una condena posiblemente de 94 años hasta cadena perpetua. Tienen cargos de 12 cargos de tortura, 12 cargos de confinamiento, 6 cargos de torturas a mayores de edad o a personas adultas, que en este caso son sus hijos adultos, y además también 12 cargos de negligencia. Esta familia nos muestra muchas cosas, mis amores, entre la sociedad del día de hoy. ¿Cómo es posible que en pleno 2018 una familia de 13 hijos que viven en una comunidad tan normal como la que vive usted o como la que vivo yo puedan pasar y sufrir este tipo de situaciones sin que nadie note nada o sin que nadie haga nada a pesar de notarlo muchas veces? Tenemos entonces que analizar, para concluir entonces con el video, que diferentes cosas que nos enseña esta historia.
No podemos dejar de lado la responsabilidad social que nosotros tenemos como individuos. Estamos acostumbrados a que si nosotros escuchamos o vemos que el vecino maltrata a su hijo, le pega, le grita o lo que sea, o escuchamos que un niño grita o llora con frecuencia, el hijo del vecino o lo que sea, o incluso mismo niño en un supermercado, lo que sea, vemos que el padre o persona adulta que está con ese niño tiene una conducta más agresiva de lo normal, de lo permitido moralmente hablando. No hacemos nada, nadie se inmuta, nadie hace nada. Y por esa razón este tipo de personas, este tipo de psicópatas sociales saben que pueden salirse con la suya durante muchísimos años, porque incluso el niño pidiendo ayuda, es muy probable que las personas a su alrededor no hagan nada si el padre o adulto que está al lado de ese niño llegue y le dice no le haga caso, que ese niño es un malcriado, y nadie hace nada. Es hora entonces de que nosotros como sociedad tengamos un poquito más de empatía con el entorno y comencemos a darnos cuenta de si vemos algún tipo de conducta extraña, ya sea o de comportamiento extraño, poner un poquito más de ojo y más de cuidado. Y eso no significa que seamos metidos, que seamos metiches, es porque podemos evitar el calvario de muchos, no solamente niños, sino también de personas adolescentes, adultas, que puedan estar en una situación de encierro, tortura o de secuestro, y lo podamos evitar. Es penoso cómo se dan este tipo de casos, y algunas personas, en este caso, por ejemplo, de esta familia, fueron incluso a Las Vegas, estuvieron entre personas, fueron a Disney, estuvieron en público, no muchas veces, pero en algún momento, y nadie notó nada. Pero nadie hizo tampoco nada. Las personas de su vecindario notaban diferentes conductas, pero nadie nunca llamó a la policía o dijo, me parece algo extraño, ¿por qué no investigan? Tampoco el Estado mismo tomó ninguna carta en el asunto, porque a pesar de que ellos tenían la oportunidad de hacer el homeschooling, se supone que de todas maneras alguna institución del Estado tenía que tener algún tipo de monitoreo para estar del 100% seguro de que esos niños en verdad estaban recibiendo ese tipo de educación, cómo la estaban recibiendo y si no era cualquier otra cosa. En este caso nos damos cuenta que aquí han fallado todos. Fallamos como personas, como sociedad, como Estado, se falla en todos los sentidos cuando este tipo de situaciones logra perpetrarse. Actualmente también se rumora, y es uno de los cargos extra que tiene también el padre de la familia, David Turpin, un cargo sobre abuso sexual a una de las niñas que estaban también en esta tortura. Lo cual a mí, a modo personal, me parece que probablemente él hubiese abusado no solamente de una, sino de varias, sino de todas. Y de nuevo, como era algo normal en esa dinámica de esa familia, posiblemente él les decía como padre, esto es normal. Las otras niñas ni siquiera sepan y no puedan acusarlo todavía de que las abusaba, porque ellas no saben todavía lo que es un abuso. Para ellas posiblemente eso era algo normal que el padre hacía, y es probablemente algo que todavía en el futuro vamos a enterarnos de cosas todavía mucho peores. Uno de los últimos datos que han salido a la luz es que en una ocasión la pareja se va a Alabama y deja a los hijos solos encerrados en la casa. No tan encerrados que digamos, pero con la puerta cerrada, porque lo que les dije, no tenían barrotes, no tenían cadenas en las puertas, ellos podían abrirlas, porque si un vecino en una ocasión tocó la puerta y abrió la niña, es porque podían abrir la puerta, pero no lo hacían por temor. La familia, o mejor dicho, la pareja se va a Alabama solos en busca o para encontrarse con un conocido o una persona, un hombre que conocieron por medio de Facebook, y querían pues tener algún tipo de encuentro sexual. La idea era que al parecer, según las últimas noticias, la mujer iba a tener un encuentro sexual con esa persona. El marido no iba a estar presente. Al parecer, probablemente la persona con la que ella se encontró ni siquiera sabía que ella estaba casada, quién sabe. La cuestión es que el marido la lleva, se queda en el parqueo, ella va donde esta persona, se hace fotos, videos o lo que sea, porque luego de eso el marido quería ver las fotos y los videos. Esto nos indica que esta persona tiene un grado de depravación total mental. Lo cual entonces no es para nada extraño pensar que si una de las hijas, que ya tiene conocimiento de lo que es un abuso sexual, lo está acusando también de abuso sexual, no es nada extraño que también lo hiciese con otros de sus hijos. Es algo horrendo, terrible.
En el caso de la salubridad del hogar también era algo terrorífico. En el caso de que los niños tenían como castigo, tenían antes de acostarse que ir al baño a hacer sus necesidades, pero no bajaban la cadena del baño hasta que por lo menos 5 o 6 de los niños habían ya defecado para ahorrar agua, supuestamente. Pero esto también es una forma de tortura, esto es también una forma de denigrar y de romper la moral de los niños y de doblegarlos. Esto es una forma también de tortura infantil y no era en realidad para nada, ni por ahorrar, ni mucho menos. Ellos lo estaban haciendo a conciencia de lo que estaban provocando con esto. Y cualquiera de los niños que en su momento no quisiese ir al baño antes de ir a la cama, cuando fuese encadenado en el lugar donde lo fueran a acostar o lo que fuese, tenían que hacer sus necesidades donde estuviesen sentados o parados o acostados, y al otro día entonces ellos mismos tenían que limpiar sus excrementos. Por esa razón era que en la casa previa se encontraron restos de excrementos por toda la casa, y era esto lo que nos indica, como le dije al principio del video, que desde el principio se vino dando este tipo de conducta y de torturas, y no fue algo progresivo o algo que se dio en los últimos años solamente, sino que ya hay evidencias claras que durante el tiempo que vivieron en la ciudad de Texas, los 17 años anteriores, también se dio todo este tipo de situaciones. Otra de las cosas que también es algo muy llamativo es que ellos trataban muy bien a los animales porque estaban muy bien de salud, o sea, los perritos que encontraron no estaban famélicos. Lo que quiere decir entonces es que muy probablemente ellos le mostraban a los niños: mira cómo yo trato a este animalito, pero tú no te lo mereces porque tú te portas mal, porque tú eres malo, porque tú haces esto, lo otro. Y de esta manera entonces tener ese control mental sobre esos niños, de manera tal que aunque la puerta estuviese sin seguro, sin candado o sin cadenas, él de todas maneras no quisiera salir, no quisiera pedir ayuda, ni mucho menos. Este es, mis amores, entonces todo por este caso horrendo, terrorífico, y recordándoles que la realidad en muchos casos supera la ficción, y además también de cuánto, a qué grado pueden llegar algunas personas para causar daños incluso a sus seres más queridos. Imagínense ustedes entonces a cualquier otra persona. Y además también al final, y como un rayo de esperanza, es notar cómo a pesar del encierro total y de que esos niños no conocían lo que era una vida normal, un mundo normal, no conocían ni siquiera cuando llegaron los policías quién era un policía o qué es un doctor, no sabían absolutamente nada. De todas maneras ellos se mantuvieron aferrados a la vida. Ni las situaciones de insalubridad extrema los enfermaron hasta matarlo, ni tampoco la situación de hambruna extrema a la que estaban sometidos lograron matar a esos niños. Y nos indica que la vida se abre paso aunque sea en lo más mínimo, y que estamos preparados como seres humanos a soportar torturas tan graves simplemente con un rayito de esperanza, con tener la esperanza o la idea de que en algún día o en algún momento vamos a ser rescatados, y eso es algo que al final pues nos da un poquito de esperanza. Eso entonces, mis amores, ha sido todo por el relato del día de hoy, jueves de terror. La semana que viene vamos a tener entonces otro relato igual o quizás aún más terrorífico que este. Para mí las cosas más horribles son las reales, así es que ya ustedes saben. ¿Qué les ha parecido a ustedes esta historia? Pueden agregar también en los comentarios cualquier tipo de detalles que a mí se me haya quedado en este video. Y una pregunta final. A partir de ahora, ¿estarán ustedes dispuestos a tener los ojos más abiertos cada vez que vean cualquier tipo de situaciones extrañas o diferentes a nuestro alrededor? Por lo menos yo sí. Esta historia me ha enseñado que pasar por el lado de un niño que llora, que es maltratado y no hacer nada, me convierte a mí también en cómplice de alguna manera de su desgracia también. Así es que ya ustedes saben. Hasta la próxima. Bye.